naciones se están abriendo. He aquí yo estoy despojando los principados que se estaban oponiendo. He aquí el Señor te dice, yo te voy a hacer cruzar la frontera, yo te voy a hacer trascender con tu ministerio, varón, te dice el Señor. Pero he aquí el Padre te dice, vienen días donde yo te levanto como un Eliseo, yo te levanto como el ministerio de Eliseo. He aquí vienen días, te dice el Señor, que vas a levantar el manto de los padres. He aquí vienen días que vas a levantar el manto que durante años se le cayeron a los padres. Vienen días que tú lo vas a levantar, te dice el Señor. Vienen días que vas a tomar ese manto y vas a abrir y vas a golpear solamente con tu manto. Y el golpe de tu ministerio hará que las aguas se abran. Harán que las aguas se abran, te dice el Señor. Prepárate porque las aguas se van a abrir. Los ríos se van a abrir, te dice el Señor. Puedo verte en Ecuador, en Venezuela. El Señor me dice Ecuador, Venezuela y Colombia. Ecuador, Venezuela y Colombia. Recuérdate esto, hijo, te dice el Señor. Ecuador, Colombia y Venezuela. Ecuador, Colombia y Venezuela. El Señor te dice, te voy a contactar con gente de esas ciudades. Y el Señor te dice, no tengas miedo de invertir. No tengas miedo de invertir, porque invertir en el mundo te puede fracasar, pero cuando invertís en el reino, lo único que obtenés son ganancias. El Señor te dice, yo te voy a dar ganancias. Yo, viene el día, te dice el Señor, que voy a abrir las puertas de los continentes. Vienen días que voy a abrir las puertas de los continentes, te dice el Señor. Vienen días que voy a abrir las puertas de los continentes, te dice el Padre. No solamente te voy a abrir las puertas de las naciones, vienen días que te voy a abrir las puertas de los continentes, te dice el Señor. Prepárate, invierte lo que tengas que invertir, porque ganancia segura tendrás de mi favor, te dice el Señor. El favor de Dios está sobre tu casa, el favor de Dios está sobre tu familia. Así te lo declara el Padre, así te lo declara el Hijo y así te lo declara el Espíritu Santo. David dijo, todo aquel que quiera subir a la fortaleza, diga conmigo, suba por el canal. Porque lo tercero que necesitamos es hacer transicionar nuestras armas. Hermanos, necesitamos hacer que transicionen las armas de la iglesia. Durante años la arma que usó la iglesia fue la oración, pero no la implementamos en el mundo social, sino que la implementamos adentro de la iglesia. Y orábamos y decíamos, Señor, levantame, Señor, tirarlo, Señor, destruirlo, Señor, restaurarlo. Al final no sabían. Dios seguramente escuchaba la oración y decía, ¿qué será lo que quiere? Porque quiere levantar un giro, tirarlo, reventarlo, todo punto. Porque usamos las armas que Dios nos dio adentro de la iglesia. Pero dice que esas armas no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortaleza. Las fortalezas, hay fortalezas dentro de la iglesia, ¿sí o no? ¿Usted qué cree? Hay fortalezas que las puso el hombre, no las puso los espíritus. Pero afuera hay fortalezas espirituales que en este tiempo necesitan ser rotas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabemos que las armas que Dios nos dio son poderosas, pero David bajó una estrategia. Diga conmigo, David tuvo una estrategia. Yo vengo a hablarle a la gente que está direccionando ministerios, vengo a decirle, el Padre te va a dar una estrategia. El Padre te va a dar una estrategia de cómo tomar tu ciudad. El Padre te va a dar la estrategia de cómo tomar tu barrio, cómo tomar tu territorio. David tuvo una estrategia. La palabra del Señor fue hacia David y le dijo, sus hombres, todo aquel que quiera conquistar el territorio, suba por el canal. La palabra fortaleza viene del término lo que da fuerza o lo que mantiene la firmeza. Eso significa fortaleza, lo que te da fuerza o lo que te da firmeza. Y aquel hombre entendió que si atacaba la fortaleza se iba a debilitar el plan del infierno, se iba a debilitar, se iba a caer y él iba a poder entrar a aquel lugar. Pero David establece un método de estrategia y dice, suban por el canal de aguas. La iglesia de Cristo en este tiempo tiene que aprender a usar el canal de la revelación. David dice, todo aquel que quiera tomar la fortaleza, suba por el canal. Hermano, si usted quiere penetrar en las fortalezas del infierno, penetrar en las fortalezas de la política, penetrar
penetrar en las fortalezas, necesita utilizar el canal de la revelación. La guerra de hoy en día no es una guerra cualquiera. La guerra de hoy en día es una guerra de ideas, una guerra de diseños. Por eso Dios se vio en la necesidad de levantar ministerios apostólicos estratégicos.